Esto no debía pasar. Las sanciones se suponía que detendrían las ambiciones nucleares de Irán. La diplomacia tenía que funcionar. El eje de la resistencia, liderado por la República Islámica con sus cientos de miles de cohetes y de misiles, tenía que mantener a raya a Israel. Y Estados Unidos, con bases vulnerables bastante cerca y rutas petroleras en juego, jamás se iba a involucrar. Y sin embargo pasó. No fue un accidente, no fue de un día para otro. Fue el resultado de más de un año y medio en el que Irán y sus aliados se pasaron de la raya una y otra vez, mientras Israel una y otra vez los desafiaba. Hasta que en la madrugada del 3 de junio ocurrió lo que se creía imposible. ¿Cómo logró Israel la operación León Naciente? Breve repaso. La historia entre Irán e Israel. Todo comienza en 1979. Una revolución derroca al Shah, aliado de Occidente, y llega al poder un nuevo régimen liderado por este hombre, el Ayatollah Khomeini. Sube con el apoyo de una alianza inesperada, marxistas, islamistas y nacionalistas unidos por su odio hacia el Shah y su cercanía con las potencias extranjeras, acusadas de explotar los recursos de Irán, en especial el petróleo. Pero esa alianza duró poco. Los islamistas toman el control y instauran un régimen autoritario. El antiimperialismo y el rechazo del occidente se convierten en pilares del nuevo sistema. Estados Unidos es el gran Satán e Israel su cómplice regional, el pequeño Satán. Aunque Israel no es una colonia occidental, el nuevo régimen lo pinta como tal, la cara visible de todo lo que la revolución rechaza. Mientras tanto, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se alinean más y más con Estados Unidos y también terminan en la mira de Teherán, ya sea bajo el mando de Khomeini o su sucesor Khamenei. Al parecer, la creatividad no les dio para cambiar el apellido. Como Irán no podía enfrentarse de frente a Estados Unidos ni a sus aliados, optó por otra vía: armar grupos proxy que lucharán en su nombre mientras el régimen mantenía las manos limpias. Y durante décadas le funcionó. Hezbollah atacó a fuerzas estadounidenses en Líbano y luego centró su ofensiva en Israel. El régimen sirio apoyó a Hezbollah y se volvió una amenaza para la frontera norte de Israel. Hamas y grupos aliados atentaron contra civiles israelíes, boicotearon procesos de paz y provocaron 3 guerras en Gaza. Todo eso antes del 7 de octubre. En Yemen, los hutíes libraron un conflicto de 7 años contra Arabia Saudita hasta que firmaron una tregua y apuntaron contra Israel. Y aunque Irán usaba sus proxies, jamás escondió su objetivo final. Sus líderes pedían abiertamente la desaparición o exterminación de Israel. Así que, cuando el régimen intensificó su programa nuclear, Israel y los países del Golfo alzaron la voz. Un Irán nuclear no solo amenazaba a Israel, sino al equilibrio de poder en todo Medio Oriente y más allá. Entonces, ¿cómo respondió Israel? Con acciones encubiertas. Ciberataques como la operación Olympic Games para sabotear instalaciones nucleares y la supuesta eliminación de científicos clave. Eso logró frenar el programa, pero también reforzó la convicción de Irán de que necesitaba su propio disuasivo nuclear. Desde el punto de vista israelí, eso era inaceptable. Ya habían actuado antes. Bombardearon un sitio nuclear en Irak en 1981 y un reactor sospechoso en Siria en 2007. Pero Irán también tenía con qué responder. Miles de misiles balísticos en su arsenal, decenas de miles de cohetes en manos de Hezbollah al norte de Israel y armas y túneles operativos de Hamas en el sur. Todo eso formaba un escudo de disuasión. Si Israel atacaba directamente, el régimen y sus aliados podían lanzar una represalia coordinada capaz de devastar zonas civiles israelíes. Por eso, Israel optó por una estrategia de contención. Entonces, ¿en qué consistía? Frenar el programa nuclear de Irán, contener a Hamas y Hezbollah y usar sanciones, ciberataques y golpes quirúrgicos contra blancos vinculados a Irán, especialmente en Siria, para mantener un equilibrio tan frágil como necesario. Durante años, esa guerra en la sombra se mantuvo justo bajo la superficie. Pero el 7 de octubre de 2023, tras la infiltración sorpresa de Hamas, todo cambió.
fue el ataque más mortífero contra judíos desde el Holocausto. La estrategia de disuasión cuidadosamente diseñada por Irán empezó a desmoronarse. Primero, Israel aprendió una lección brutal. Cuando tus enemigos dicen que van a eliminarte, créeles y actúa antes de que sea demasiado tarde. Israel había apostado por contener a Hamás y falló. Y ese fracaso dejó claro que ya no podía aplicar la misma receta en otros frentes. Segundo, Hamás esperaba desatar una guerra regional, pero cuando Israel respondió con una ofensiva demoledora en Gaza, se hizo evidente que el plan no estaba saliendo como querían. Hezbollah sí abrió un frente de apoyo con cohetes casi a diario contra el norte de Israel, pero estuvo lejos de la gran ofensiva que Hamás había previsto y que supuestamente Hezbollah venía preparando. Y el gran patrocinador de Hamás, la República Islámica de Irán, observó desde la banca mientras Gaza ardía. El mensaje implícito fue claro: Irán y sus proxies tenían miedo. Israel vio una oportunidad, camino a la Operación León Naciente. En abril de 2024, Israel eliminó a un alto comandante iraní en Siria que coordinaba el envío de armas a Hezbollah. Irán, decidido a recuperar la disuasión, respondió de golpe, no gradualmente. Lanzó cientos de drones y misiles sobre Israel en una demostración de fuerza. El objetivo: causar un daño tan grande que Israel no se atreviera a atacar otra vez. Pero ocurrió lo inesperado. El sistema de defensa israelí, con apoyo de Estados Unidos y otros aliados, interceptó la gran mayoría de los proyectiles con una efectividad sorprendente. Lo que debía paralizar a Israel terminó por revelar las vulnerabilidades del régimen iraní. Israel aprovechó el momento y lanzó una serie de operaciones que cambiarían el equilibrio regional. Julio de 2024, Israel elimina al líder de Hamás escondido en una casa segura protegida por militares iraníes. No fue solo un ataque contra Hamás, fue un mensaje directo a Irán: podemos alcanzar a cualquiera donde sea. Septiembre de 2024, Israel va contra Hezbollah. Tras un año de bombardeos diarios, los vipers de los operativos estallan. Sus líderes mueren sepultados en sus propios búnkeres. Hezbollah queda diezmado y firma un alto al fuego en pocas semanas, solo para ver cómo Israel y luego el ejército libanés desmantelan toda su infraestructura defensiva creada para proteger a Irán. Octubre de 2024, Irán intenta recuperar la iniciativa con otra andanada masiva de misiles contra Israel y otra vez daños mínimos. Israel contraataca y destruye las defensas aéreas iraníes que antes se creían impenetrables. Mensaje claro para el régimen: no pueden defenderse, retírense mientras puedan. Pero la caída ya estaba en marcha. Diciembre de 2024, con Hezbollah fuera de juego, ya no pueden sostener al régimen proiraní en Siria. Los rebeldes avanzan y toman la capital siria, otro aliado del eje de resistencia fuera del mapa. El mito de que Irán era intocable se rompe. El miedo que impedía a Israel atacar Teherán se disipa día a día. Enero de 2025, el primer ministro Netanyahu vuela a Washington para convencer a Trump. Es ahora o nunca para neutralizar el programa nuclear iraní. Pero Trump, temiendo una guerra regional, frena a Netanyahu. Quiere darle una oportunidad a la diplomacia, quizás también a fines electorales. Y el régimen iraní sabe que está acorralado. Trump calcula que el ayatolá por fin cederá. Abril de 2025, Trump le da 60 días a la República Islámica para cumplir con sus exigencias. El reloj ya corre hacia la operación militar más audaz de Israel hasta la fecha. Que quede claro, el ataque israelí contra Irán no fue una decisión improvisada. Al igual que la operación Green Viper contra Hezbollah, esta misión llevaba años en preparación. En silencio, con paciencia, Israel fue colocando cada pieza, posicionando recursos que podían quedar inactivos durante meses, incluso años, esperando la señal para actuar. El plan se apoyaba en décadas de inteligencia, ciberoperaciones, infiltración de redes iraníes y misiones encubiertas como el asalto de 2018 al archivo nuclear iraní. Además, Israel reclutó informantes dentro del propio Irán, ciudadanos hartos de un régimen
régimen opresivo y de ver cómo sus protestas eran brutalmente aplastadas por el ayatolá. Todo se manejaba bajo estricto secreto. Las reuniones del gabinete se camuflaban como debates sobre Gaza. Mientras el mundo miraba hacia Hamas, algo mucho más grande se gestaba en las sombras. Durante meses, Israel logró infiltrar armas avanzadas en Irán escondidas como productos comerciales. Dentro del país, agentes del Mossad, con la ayuda de disidentes locales, montaron una base secreta de drones. Al mismo tiempo, el ejército israelí lanzaba ataques cibernéticos y bloqueos electrónicos para que, llegado el momento, la ofensiva pareciera solo otro punto más en el radar. Y luego se acabó el tiempo. Mañana del 13 de junio de 2025, los israelíes se despiertan con alertas de emergencia. Una represalia iraní podría estar en camino. En Irán, la población despierta en una nueva realidad. Empieza la operación León Naciente, nombre inspirado en un verso bíblico que celebra la fuerza y resiliencia del pueblo judío y también un guiño al león del antiguo estandarte persa previo a la revolución islámica. Cuando el régimen iraní se da cuenta del ataque, ya es demasiado tarde. Agentes del Mossad infiltrados desde hace tiempo sabotean silenciosamente los radares y sistemas de defensas aéreas, dejando el cielo libre para lo que viene. En cuestión de minutos, Israel toma el control del espacio aéreo sobre Teherán y 200 aviones de combate israelíes, casi un tercio de su fuerza aérea, entran en el espacio iraní. Más de 330 bombardeos de precisión alcanzan objetivos clave en todo el país, incluyendo la capital, sin encontrar casi ninguna resistencia. Pero esto no era un espectáculo de fuerza por sí mismo, era una operación quirúrgica. Los blancos fueron seleccionados con una precisión escalofriante. Instalaciones nucleares en Natanz y Esfahan, sitios de misiles cerca de Tabriz, infraestructura militar repartida en Teherán, científicos nucleares eliminados mientras dormían, generales de alto rango convocados a una falsa reunión por el Mossad fueron abatidos en un ataque dirigido. En menos de una hora, la cúpula militar iraní quedó destruida. Esto no fue otra advertencia, fue un ajuste de cuentas. Nadie pensaba que fuera posible, ni siquiera el propio régimen iraní. Los medios oficiales intentaron minimizar los daños, pero la inteligencia occidental mostró otra realidad. Las pérdidas fueron catastróficas. El pánico recorrió las altas esferas. Se dice que el líder supremo se refugió en un búnker secreto. Mientras los israelíes, despertados por las alarmas, esperaban una respuesta masiva, Irán tardó casi un día completo en coordinar una contraofensiva. Y cuando finalmente llegó, la respuesta de Irán estuvo muy lejos de lo que Israel había anticipado y aún más de lo que la República Islámica había prometido. Durante los días y noches posteriores a la ofensiva sorpresa de Israel, Irán lanzó varias oleadas de misiles. Aunque de alcance limitado, el costo humano fue trágico. Se sabe hoy que murieron 28 personas en lugares como Tel Aviv, Bat Yam y Haifa. Y no menos trágico ha sido el saldo civil en Irán. La precisión de Israel es legendaria, pero con más de 1000 objetivos atacados, muchos dentro de la propia capital, también han muerto iraníes inocentes. Por primera vez de la historia, dos de las potencias más grandes del Medio Oriente se enfrentaban de manera abierta. Pero Israel tenía un problema: Fordow. El núcleo del programa nuclear iraní estaba enterrado profundamente dentro de una montaña. Atacarlo requería o una invasión terrestre suicida o el uso de bombas antibúnker estadounidenses. Irán apostaba a que Estados Unidos no se atrevería, ni por el riesgo de ataques a sus bases, ni por una posible crisis petrolera global. Pero, una vez más, se equivocaron. Las bombas antibúnker llegaron y el programa nuclear de Irán quedó hecho trizas. Su arsenal de misiles devastado y el régimen con el poder resbalando entre sus manos. Finalmente, la República Islámica cedió. Días después, se impuso un alto al fuego frágil. ¿Aprenderán alguna vez? Jamás creyó que el 7 de octubre sería el inicio de un nuevo Medio Oriente, pero lo que provocaron fue la caída de sus aliados, de su patrocinador y el derrumbe del futuro de su propia gente. Y sin embargo, sigue pendiente una sola pregunta: ¿aprenderán algún día los enemigos de Israel?